Muy buenas, manada. Va a salir el 11 de febrero Little Nightmares 2. Te gustaría jugarlo, pero no tienes ni pajolera idea de qué tratan los dos juegos anteriores, ¿verdad? Hoy has tenido suerte. Aquí estoy yo con un vídeo único para explicarte la historia muy rápido. Ojo, cuidado, este vídeo está lleno de spoilers. ¿Estás listo? Adelante. La cronología es la siguiente. Primero están los hechos que ocurren en Very Little Nightmares, es una precuela de Little Nightmares 1. Después viene Little Nightmares 1 y por último Little Nightmares 2, que es una secuela confirmado por los desarrolladores. Empezamos con Very Little Nightmares. Este es un juego para iOS y Android de rompecabezas y aventuras que salió después de Little Nightmares 1. Esta es la niña del impermeable amarillo, pero no es Six. Ok, os lo explico. Empezamos controlando a esta niña que es la protagonista de este juego. Los creadores le pusieron un impermeable amarillo para confundirnos pensando que era Six, pero no lo es. Los fans la llaman Five. ¡Qué nombre más original! Pues sí, así somos los fans de Little Nightmares, somos felices, no nos complicamos, somos muy directos. Tendremos que avanzar por la mansión evitando enemigos y resolviendo rompecabezas y puzzles. En toda buena historia siempre hay unos enemigos, entonces empezamos con el artesano loco y el mayordomo telequinético, que son los enemigos secundarios que nos encontraremos. ¿Qué quieren estos señores? Pues quieren matar a la niña, comerse a la niña y después profanar su tumba, revivirla y volver a matarla. Vamos, lo que hacen siempre los malos, malísimos. No, a ver, es broma. No profanan, pero sí asesinan, solo asesinan. Y bueno, ahora viene la más importante, la jefa final del juego, es la adoradora del mal, adoradora de Satán, la pretendiente. Una niña mal educada y gritona que odia al mayordomo, odia a los niños, odia a las niñas, odia a Five, odia a todo el mundo, está loquísima. Hacemos un pequeño inciso para indicar que durante todo el juego la auténtica Six sin impermeable hace pequeñas apariciones. Es en el punto final del juego cuando Five es perseguida por la pretendiente y Six, para salvar a Five, le tira una roca a la malvada niña. This is Sparta! Parece muerta, pero con una fuerza sobrehumana consigue sobrevivir para tirar a Five al mar junto a ella. Y al parecer, las dos están muertas. No entiendo muy bien cómo la pretendiente sobrevive a una roca gigante inmensa, pero no sobrevive al caer al agua. ¿Cómo acaba el juego entonces? Con Five y la pretendiente muertas en el mar supuestamente, pero su chubasquero flota como It flota. Y ahora sí, llega la auténtica Six. Llega para robar el chubasquero a una niña muerta y quedárselo. Sí, a que no lo habíais pensado. Six va al agua y le roba a una muerta. Todo muy oscuro, todo muy raro. Así es Six. No se tira al agua para salvar a nadie, no hace nada, solo roba el chubasquero y se va. Seguimos con Little Nightmares 1, nuestro amado Little Nightmares, el primer juego que salió en PC. Este juego es un juego en 3D, se desarrolla en las fauces. Cronológicamente va después de Very Little Nightmares, aunque salió antes, va después. Se desarrolla, como ya decía, en las fauces de Moe en inglés. Es la ubicación principal en Little Nightmares, donde tiene lugar todo el juego. Se describe como una especie de complejo submarino donde solo los ricos y poderosos tienen acceso. Nunca se explica cómo se construyeron las fauces o quién las construyó. Este juego lo empezamos con Six, despertando en una maleta. Esta es la protagonista de este juego, donde tendremos que avanzar por diferentes zonas y escapar de diferentes enemigos. Solo con nuestra astucia, es tipo puzzles también. No podremos usar objetos para golpear, solo debemos huir, al igual
Very Little Nightmares con pequeños rompecabezas. Pero ¿quién son los malos en este juego? ¿Quién son los villanos? Pues comenzamos con el conserje brazos largos llamado Roger. El conserje es un habitante de las fauces y antagonista inicial de Little Nightmares. Su profesión consiste en lavar la ropa, confeccionar y realizar reparaciones mecánicas, además de ser el que vigila que ningún niño escape de las fauces. Reside en un lugar llamado La Base, una sección de las fauces aislada de la interacción social. Continuamos con los cocineros, que yo llamo ñampazampa. Los cocineros gemelos son antagonistas y enemigos en Little Nightmares. Son tal y como indica su nombre, unos cocineros que trabajan en las fauces para alimentar a los invitados y además son gemelos. Y para finalizar tenemos a la dama, con poderes sobrenaturales que desconocemos. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen esos poderes? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere esta señora? Pues quiere ser bella, pero no lo es, y por eso revienta todos los espejos a su alrededor. Pero, un momento, pensabais que me olvidaba de algo, ¿verdad? Pensabais que me olvidaba de los huéspedes. No, solo estaba viendo a ver si vosotros os lo sabéis. Los huéspedes son esos gorditos que se pasan todo el día comiendo. Esos supuestamente son los ricos y poderosos que van a las fauces pagando una gran cantidad de dinero para alimentarse, supuestamente a base de niños y grandes alimentos. Por cierto, aunque os he hecho este pequeño juego, que sepáis que los huéspedes no son el enemigo final, son los penúltimos. Es decir, primero tenemos al conserje, después a los chefs, después luchamos contra los huéspedes, bueno, luchamos más bien, escapamos, y por último sí que luchamos contra The Lady, es el enemigo final, la dama. Después de sortear varias zonas y escapar de los enemigos, para finalizar, Six asesina a The Lady, como ya decía, la asesina con un espejo, coge sus poderes y se va por la puerta grande enseñando todo su odio, matando huéspedes a diestro y siniestro como puede, uno y otro, y todos cuello partido. Little Nightmares 2. Little Nightmares 2, qué maravilla, se encuentra cronológicamente poco después de la finalización de este juego. Pero entonces, ¿qué pasa con los poderes de Six? ¿Por qué en Little Nightmares 2 supuestamente no los tiene? No lo sé. Solo sé que los creadores han dicho esto, los desarrolladores han dicho que Little Nightmares 2 se desarrolla poco después de Little Nightmares 1. El 11 de febrero continuará la historia. Aquí arriba os dejo todos los secretos de Little Nightmares por si queréis verlos. Especial gratitud para los miembros de mi canal. Os suelo dar las gracias una vez al mes, pero esta vez se nos ha unido alguien nuevo. Además de Juan Carlos Glitch Time y Raúl, se ha unido Paulo Roblox. Os llevo en el corazón, chicos, muchísimas gracias. También quería mandar saludos a Ana Sargay, Bianquirris, José Win Martín, a Gonzalo Bando y a Jeremy Alexander.